he aprendido con el tiempo de que el dibujo es una parte importantísima en nuestro quehacer, en nuestra formación y desde luego en nuestro desarrollo profesional. Que ya seccioné, ahora las llevo al punto de fuga derecho. Más o menos, ¿no? Con un rumbo que me ayude a entender que van hacia ese lado. Esa parte de los edificios está dividida en 4 partes. Pongo esos puntos de esas 4 partes. Siempre primero voy al punto del centro, que es más fácil, y luego divido en 2 mitades. Trazo la línea del centro hacia el punto de fuga, que es la cartera. Primero las del centro, tratando de ir hacia allá, y ya como tengo la referencia de que todas van hacia ese punto, o que están ordenadas, pues trazo el resto de las intermedias, ¿no? La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar Ser FADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar Ser FADU. En esta ocasión, el pasado 20 de abril del 2021, el maestro Jorge Oliverio Rivera Bernal nos habló de su tema, el dibujo como expresión de la creatividad en la arquitectura. Pues bien, Jorge Rivera Bernal es mi nombre. Soy arquitecto. Soy, como bien dijo Milton, egresado de la Facultad de Arquitectura. Tengo 30 años de servicio en la universidad, concretamente en el área de arquitectura, en la división de lo que son proyectos arquitectónicos. He estado siempre en los semestres terminales, es decir, 9º y 10º semestre son los semestres que me toca atender a los muchachos en la parte, pues, final o de culminación de su carrera, ¿no? Y es una actividad que me ha dado mucho gusto, porque además del gusto por la enseñanza y el amor por la arquitectura, pues bueno, aprendes, ¿no? Yo aprendo junto con los alumnos. Son alumnos que prácticamente están listos para egresar, y cada día es un aprendizaje constante con ellos, lo cual pues me nutre y me hace sentir orgulloso de la escuela y de la profesión, ¿no? Me invitan a participar en esto, acepto con mucho gusto, y luego me entero de que va dirigida a alumnos que están en el bachillerato, en la preparatoria, y que podían estar o que podían ser candidatos para ingresar a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y en ese momento que me entero, trato de ir para atrás al momento en lo que a mí me pasó eso. Antes de continuar, les quiero decir, la plática la vamos a dividir en 2 partes. Al principio voy a platicar un poquito con ustedes de generalidades, como ahorita estoy, y luego vamos a ver un video. Este video puede ser muy interesante y puede ser a lo mejor motivacional en cuanto al dibujo, que está relacionado con arquitectura y que es el tema de esta plática, y espero que así sea. Ahorita vamos con la parte de generalidades. Les decía, yo estaba en la prepa, y también me pregunté, pues, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué quiero estudiar? Tenía ciertas dudas. El dibujo me ha gustado a mí desde que yo recuerdo. Siempre ha sido un inquieto en la manifestación del dibujo en sus diferentes posibilidades. Dibujaba de todo lo que podía. Siempre estaba tratando de dibujar. Y bueno, me vino a la mente aquella frase, ¿no? Que me tocó ver con algunas observaciones de algunas familias, cuando ven a un niño que está haciendo garabatos ahí en el piso tirado, ¿no? Con un crayón. Y dicen, no, pues le gusta mucho dibujar a este niño, yo creo que va a ser arquitecto. Ya seguramente lo habrán ustedes vivido también. Yo no sé si eso sea o no sea. Lo que sí es que he aprendido con el tiempo de que el dibujo es una parte importantísima en nuestro quehacer, en nuestra formación y desde luego en nuestro desarrollo profesional. Yo me dedico al diseño y a la construcción. De eso, vivo. Bueno, también estoy en la universidad. Me gusta mucho y quiero mucho a mi escuela de la cual soy egresado.
Y pues de los 40, 30 años de carrera, 64 años de edad, de los 30 y tantos años que tengo de estar ejerciendo la arquitectura, 40, un solo día no me he arrepentido de haber decidido que esta era la profesión que yo quería. En aquellos tiempos, cuando andaba yo con mis dudas, me invita un hermano que también es arquitecto, Jaime, en unas vacaciones, que fuera con él a Iguala. Él estaba trabajando en Iguala Guerrero. Y pues ya agarré un camión y me fui a verlo, ¿no? Él estaba haciendo un palacio municipal en una ciudad que se llama Tenango del Río, que está como a una hora de Iguala, metido en la sierra, ¿no? Estaba construyendo un palacio municipal. En esa zona de Guerrero hay prolifera mucho la iguana, ¿no? Y pues no era, Atenango no era la excepción. De modo tal que el palacio municipal, cuando yo conozco el proyecto, porque llego a su departamento y en lo que él estaba ocupado en reuniones y eso, pues ahí en su departamento tenía su respirador, sus dibujos, y empiezo yo a conocer el proyecto del palacio a través de los dibujos de él, y yo le encontraba una forma y no hallaba cuál, y hasta que un día me dijo, es una iguana, hermano, mira, ya me mostró dónde era la cabeza y dónde era el cuerpo del animal, que coincidía con los volúmenes que constituían pues el palacio municipal. Y a tempranos tiempos entendía yo, y hoy en día se le llama a eso concepto, ¿no? Cuando el concepto del diseño, cuando una forma arquitectónica tendría que estar justificada a través pues de algunas formas que tengan que ver con su quehacer o con su naturaleza y demás. Conocí los planos, los vi, conocí sus croquis desde inicio, cuando la idea que él tenía la empezó a plasmar en croquis. Eran un montón de papeles, a lo mejor en desorden. Estuve unos días en el departamento en lo que él se desocupaba de unas reuniones y acomodé los dibujos en una secuencia en la que yo creí que era cómo nació la idea, y luego vi los planos intermedios y luego vi los planos terminados. Se me hizo un día llegar a Tenango a conocer el palacio en plena construcción, y fue un placer, una emoción estar caminando las áreas que estaban construyendo con los planos en la mano, tratando de identificar cuáles eran los espacios que estaban en el papel y que se veían en la realidad. Ahí estuve como casi por espacio pues lo que duraron las vacaciones, mes y medio. Cuando yo regresé a Tenango, me subo al autobús, yo ya venía convencido de que eso quería estudiar. La acción de concebir una idea, llevarla a un dibujo y posteriormente verla en la realidad, creo que fue la parte que me atrapó. Yo estaba cursando en ese entonces el último semestre iba como a la mitad del último semestre del bachillerato, y bueno, pues no quedó duda en mí. Para llegar los tiempos vine y me inscribí, hice los cursos y ingresé a la Facultad de Arquitectura. En aquel entonces, hoy Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Si en algo puede ayudar esto, pues bueno, a lo mejor no todos tenemos la oportunidad de experimentar en alguna situación, pero yo les hablo de la experiencia personal, y además les hablo convencido de que fue una excelente decisión. El dibujo en términos generales, pues ha sido un instrumento, ha sido una posibilidad de poderse comunicar, ¿no? Y creo que en inicio eso pudiera ser. Yo trato de ir más atrás cuando los dibujos primeros, y me acuerdo de aquellas pinturas rupestres que aparecían en las cuevas, cuando los hombres primitivos pues generalmente mostraban algunos animales que andaban cazando, y había muchos monitos ahí con lanzas, ¿no? Y un animalote ahí. Y bueno, pues era una manera de expresarse, era una expresión. ¿Cuál era la necesidad de hacer los dibujos? Pues a lo mejor mostrar o platicar la hazaña o el evento que había significado para ellos el hecho de cazar
un animal que lo superaba en tamaño y en fiereza y en todo lo que ustedes quieran. Tiempo después, en Fenicia, los fenicios se hicieron famosos por ser los primeros navegantes o los más importantes, cuando menos, que hicieron el comercio a través de naves. Y encuentras dibujos hechos en donde se podía, de cuál era la idea de generar o construir un navío, ¿no? El dibujo siempre tratando de cubrir una necesidad. Y la necesidad pues, era tener una embarcación que pudiera trasladarse a través del agua y había que construirla, pero antes de construirla hubo que dibujarla, ¿no? Y nuevamente el dibujo toma su parte en esa fracción. Grecia después, en donde el gran imperio con sus enormes edificios maravillosos, ¿cuál fue la necesidad que el dibujo en ese momento cubrió? Pues hacer edificios conmemorativos, edificios que exaltaran o enmarcaran a los dioses. Acuérdense del Partenón en Grecia, ¿no? Ese edificio tiene un significativo que es para conmemorar a la diosa Atenea Partenos, que era la benefactora y protectora de Atenas, ¿no? Era una escultura de 12 metros de oro puro y estaba envuelta por el Partenón y pues era un edificio para ir a venerarla e ir a pedirle su apoyo, ¿no? Roma después, el gran imperio, ¿no? Enormes construcciones en donde la necesidad también cubierta por el dibujo, pues fue construir edificios de poderío, ¿no? El Senado en Roma, acuérdense del Coliseo, ¿no? Eran edificios enormes pues que pretendían mostrar el poderío y la grandeza del Imperio Romano. Por esos tiempos aparece Marco Lucio Vitruvio Polión, un importante personaje que es el primero que recopila toda la información relativa a los edificios y en 10 libros, que son los famosos 10 libros de arquitectura de Vitruvio, dotados e inmersos en cantidad de dibujos, que si las columnas con cierta separación, que si las arquitraves, que si los frisos, las cubiertas. Edificios conmemorativos deben tener este tipo de columnas, dóricas, jónicas, etc. El dibujo también como parte y como protagonista central en ese tipo de expresiones. Pasa el tiempo y vamos al Renacimiento en Europa, en donde florece nuevamente después de la guerra toda la parte del arte, ¿no? Acordémonos de los grandes pintores, Leonardo da Vinci y su Mona Lisa, que a lo mejor es la que todo el mundo, la gran mayoría conoce. La Mona Lisa nació como un dibujo antes. Hay unos croquis que ahora han aparecido del maestro Leonardo cuando pretendía empezar a dibujar a la Gioconda, que es la esposa del Giocondo, un comerciante que le pidió que dibujara a su esposa, ¿no? Y con el tiempo y el paso de los años, pues es una obra de las más representativas en el arte. El dibujo también como parte fundamental. ¿Cuál era la necesidad? Pues mostrar y tratar de copiar la realidad y llevarla a un grado de excelencia en el caso de la pintura. Miguel Ángel en la escultura, ¿no? Y grandes tiempos y épocas de pintores y escultores. Y bueno, pues llegamos al dibujo y la arquitectura. Recuerdo y regreso a Tenango cuando aquellos dibujos me llevan a un edificio construido y las grandes posibilidades que el dibujo nos presenta como una herramienta, ¿no? Yo luego a veces trato de pensar e imaginar que esto de dibujar es como si quisieras aprender un idioma, ¿no? A ver, cuando tú vas a estudiar un idioma, pues al principio te empiezan a enseñar quizás gramática o algunas reglas gramaticales básicas, luego te empiezan a enseñar traducción, luego pasas a tratar de hacer frases, posteriormente a conversación, y pues dependiendo de las ganas que le pongas y todo, te puedes especializar en ese idioma si lo practicas, ¿no? Bueno, pues el dibujo es lo mismo, es igual. Este semestre me invita el director, el maestro, el doctor Gildardo Herrera, a que participara con los alumnos de primer semestre en una materia que se llama representación, que tiene que ver con el dibujo y los inicios del dibujo en la arquitectura, lo cual acepto gustosamente y agradezco mucho porque pues esto me gusta mucho, ¿no? Y empezamos este curso con pues, elementos básicos, hacer líneas. Este curso es de dibujo a mano alzada,
A mano alzada le llamamos cuando a mano libre tú empiezas a trazar y a hacer todo el dibujo. Empezamos con líneas horizontales, líneas verticales, líneas curvas, empezamos a hacer láminas, láminas, láminas. Luego pasamos a letras, tratamos de normar un tipo de letra correcta y dibujada, bien hechecita, ¿no? Y luego empezamos a ver isométrico, con sus diferentes posibilidades. Luego vamos a perspectiva, que es donde casualmente ahorita en este curso de primer semestre estamos adentrándonos en esa parte de la perspectiva. Y la transmisión del video que les comento tiene que ver con una obra de arquitectura que se encuentra en los Emiratos Árabes, concretamente en la ciudad de Dubái. La ciudad de Dubái se ha convertido en un muestrario de arquitectura contemporánea. Hay muchísimo dinero ahí y bueno, están haciendo todo lo nuevo en arquitectura. Hay que echarle un vistazo ahí a Dubái, ¿no? Ahí hay un edificio que particularmente a mí me gusta mucho. Desde que lo conocí en libros y fotografías, porque no he podido ir a Dubái todavía, me cautivó y me atrapó por muchas cosas, por sus formas audaces, por sus formas novedosas. Y cuando me entero de que la forma tiene mucho contenido conceptual, es decir, la forma responde a unas ideas y objetivos previos, que estoy hablando del el Burj Al Arab, es un hotel que se encuentra metido en el mar, está a 270 metros de la playa, construyeron una isla, hicieron una isla, un relleno, una isla falsa, lo conectaron con una calle, un puente hacia esa isla y desarrollaron la forma que pareciera una vela pues, de una embarcación, de un velero. Muy interesante y desde luego con mucho contenido formal y desde luego mucho contenido conceptual. Me gustó cuando lo conocí y me sigue gustando cada vez que lo veo. Lo dibujo cada vez que puedo. Sin exagerar, yo creo que debo tener de ese proyecto algunos 60 o 70 dibujos de diferentes ángulos y vistas, ¿no? Pues esa es la parte del video que vamos a ver. Es una clase que estamos recortando la parte donde se hace la expresión gráfica, el dibujo en directo. Y creo que ya mejor me callo para empezar a ver esta parte. Espero que sea motivacional. Al final del dibujo hacemos unas conclusiones y ya ustedes tendrán su mejor opinión. Le voy a pedir a las personas que nos apoyan si nos ayudan. Gracias. No sé si se escucha el audio, muchachos. Yo no lo escucho. ¿Está bien así? No sé si se escucha el audio, muchachos. Yo no lo escucho. ¿Está bien así?
Sí, me parece que hay algunos detallitos que están tratando de corregir ahora mismo. Era el inicio de la parte del dibujo y bueno, la primera parte pues era tratar de establecer una proporción. Yo lo estoy dibujando en este ejercicio de una imagen que tengo en mi computadora de escritorio aquí a la izquierda. Es una foto y después un dibujo que hice después y ahora estoy tratando de repetir la, la parte del dibujo. Hay una explicación, desde luego, me parecía que no se escuchaba un poco el audio y ya me dijeron que ahorita están tomando acción al respecto y parece que ya está. Ok, adelante, tratar de hacer la explicación en directo. Parece que ahí el audio no quiere entrar. Empezamos, o bueno, retomamos lo que va. Es una hoja tamaño carta. Como yo les decía, a la izquierda tengo la computadora de, de escritorio prendida con la imagen del edificio. Y bueno, una primera parte es tratar de siempre tratar de observar lo que vas a dibujar, ver la proporción que tiene en largo y ancho y tratar de buscar el centro del papel. En este caso, determino el centro del papel, ahí con los dos dedos trato de ver cuál sería la altura máxima del edificio y, y, y hago una primera línea, ¿no? Una primera línea al centro del papel y después de esa primera línea trato de establecer el ancho con dos puntos que se encuentran abajo. La relación de este edificio es 3 veces el alto en relación con una vez el ancho en la parte de abajo. Vuelvo a remarcar la altura con los dos dedos, reviso el ancho en la parte de abajo. Establezco una línea horizontal que en perspectiva le llamamos la línea de horizonte. Se supone que esa línea es la altura de los ojos del observador. Yo estaría como en la playa tratando de ver el edificio hacia el interior del mar. Ya tengo el centro y ya tengo la línea de horizonte, tengo determinados el ancho inferior y bueno, pues la altura. Hago una segunda línea a la izquierda, que es el eje o el eje principal o donde termina el dibujo por el lado de la izquierda y que ya es parte de la estructura principal del edificio. La primera línea me sirvió para centrar en el papel. Ya se fijaron que el ancho está determinado por dos puntos abajo y esa segunda línea que está a la izquierda de la primera, pues es la parte importante de la estructura o la parte más alta donde se coloca la antena del edificio. Fijo la altura de lo que son las habitaciones, que no es la altura máxima, es un poco antes, ahí donde está la punta del lápiz ahora, y luego refiero unas líneas curvas o unos puntos que están en la parte inferior. Hago un intento de trazo de dos curvas o dos arcos y en este momento hago una acción que se vale, ¿no?
nosotros tenemos ciertas facilidades en nuestro cuerpo. En mi caso, el movimiento natural, cuando estoy dibujando para hacer curvas, me resulta difícil hacerlo así en directo. Estoy bien con las líneas verticales y horizontales cuando el papel está de frente a mí o de frente a mi caja torácica, pero las líneas curvas me cuestan trabajo estando en esa posición. Yo tengo una facilidad en un movimiento de izquierda a derecha. El codo actúa como la punta del compás y la punta del lápiz como el grafito, donde así me acostumbré y así tengo facilidad. Entonces, pues muevo el papel, ¿no? Lo acomodo de manera tal en donde el arco o el movimiento natural que tenga yo en mis manos, pues esté facilitándome la posibilidad. Hago un intento, trazo la primera curva, ya tengo los dos puntos de inicio y final y hago la segunda, ¿no? Regreso a la posición y tengo ahí unas líneas sugeridas de lo que podían ser los dos arcos que complementan la estructura principal. Me di cuenta que estaban un poco angostas, hago una corrección, bombeo un poquito más los arcos y vuelvo a llegar a los puntos de origen, ¿no? Donde ahora y en proporción me resulta mejor el trazo. Borro ahí las primeras líneas que no me habían gustado del todo. Acuérdense que este ejercicio es un ejercicio de observación. Yo estoy viendo una foto en la computadora y estoy tratando de reproducirla en un dibujo. Evidentemente, la foto me va a superar a cualquier dibujo siempre. El hacer dibujos así a manera rápida y de croquis es establecer una síntesis del edificio. Una síntesis que ayude a entender las formas y ayude a complementar la idea, ¿no? Una vez que ya están los arcos y que más o menos me gustaron en cuanto a su separación, determino hasta qué punto van a llegar las habitaciones. Es una de las formas características. Ahí con el lápiz señalo la línea de horizonte y voy hacia la izquierda. Y tengo que fijar un punto que está fuera del papel y que lo puse como a 70 centímetros a la izquierda. Puse ahí el mouse de la computadora, ¿no? Para que me estuviera indicando a la izquierda dónde estaría el punto de fuga, que es una referencia donde se dirigen las líneas que conforman, en este caso, el dibujo. Ya determiné en la parte superior a dónde llegan las habitaciones, hago una línea que va a ese mouse y luego determino la parte de abajo y hago otra línea que se dirige a ese mismo punto. El punto de fuga se llama, en perspectiva. Luego me doy cuenta que esas habitaciones tienen tres segmentos principales. Los marco ahí con esos puntos en proporción, que me queden más o menos separadas las tres secciones, y trazo los puntos de fuga al mismo elemento que ya señalé, tratando de que todo lo que esté en esa cara del edificio vaya referido a ese elemento. Es un punto de fuga que en la realidad lo podemos identificar en cualquier situación. Nosotros vemos como en perspectiva, ¿no? Vemos volúmenes, no vemos planos bidimensionales, ¿no? Ya seccioné las tres partes y les doy un poco de valor a lo que serían unos elementos que son como traves separadoras de los tres segmentos que tiene el edificio. Ahí hay unas líneas diagonales que son unos tensores que tienen una forma alargada o acinturada. La función de esos elementos pues es estructural. Esos elementos evitan que la forma se abra o se desplace. Son como unos tirantes o tensores, ¿no? Que forman parte de la estructura del edificio. Y esta es una característica que hace que me guste más este edificio. La estructura se le ve el esqueleto, se ve esa parte. Ayer estaba viendo una versión nueva de la película esa Robocop, y sale ahí uno de los malos con un exoesqueleto, ¿no? Y así lo menciona. Ahora es muy común esa palabra, ¿no? Y este pudiera ser un exoesqueleto del edificio.
que en muchos edificios pues se oculta o no se ve, y aquí se deja ver. Ya que se identificó el punto de fuga del lado izquierdo, voy al punto de fuga del lado derecho, tomo la misma distancia, 70 centímetros a la derecha del papel, y ahí puse otra referencia, puse mi cartera que la tenía aquí a la mano, la puse por acá, y esos 3 segmentaciones del edificio que ya seccioné, ahora las llevo al punto de fuga derecho. Más o menos, ¿no? Con un rumbo que me ayude a entender que van hacia ese lado. Esa parte de los edificios está dividida en 4 partes. Pongo esos puntos de esas 4 partes. Siempre primero voy al punto del centro, que es más fácil, y luego divido en 2 mitades. Trazo la línea del centro hacia el punto de fuga, que es la cartera. Primero las del centro, tratando de ir hacia allá, y ya como tengo la referencia de que todas van hacia ese punto o que están ordenadas, pues trazo el resto de las intermedias, ¿no? Y ahí me doy cuenta que es mucho más fácil ir llevando una secuencia lógica y correcta de hacia dónde se deben dirigir. Por ahí le hice algunas correcciones al arco máximo de la derecha, tratando de que me quedara más proporcionado en relación con la imagen de la computadora. Por ahí hay un elemento que es parte de la estructura que se ve, y lo secciono también en 3 partes. Antes de la antena hay una columna muy ancha que tiene unos tirantes intermedios, y la dibujo, ¿no? Este edificio tiene un elemento ahí donde estoy dibujando ahora que pareciera un platillo volador. Es un elemento circular que es el helipuerto del hotel. Este está sujeto de la estructura a través de unos tensores, unos tirantes o tipo ménsulas que lo sostienen. Ahí llegan los helicópteros, ¿no? De cualquiera que quiera llegar en helicóptero. En algunas fotos promocionales se ven unos tipos jugando tenis ahí. Digo, no dudo que no lo hagan, o a lo mejor es meramente publicitario, no lo sé, pero debe ser difícil que se te vaya la pelota, ¿no? Y que luego tengas que buscar otro. Del otro lado hay otro elemento saliente que estoy intentando dibujar ahora, que es el restaurante del hotel, que también está colgado de la estructura. Este es de forma rectangular, muy angosto, y está en el lado opuesto, está hacia el mar, ¿verdad? La playa, acuérdense que está aquí enfrente, donde estamos nosotros observando, y el mar adentro, pues es hacia esa parte. Debe ser bastante interesante ver que estar en el restaurante comiendo y estar teniendo la vista del mar. Ahí estoy dibujando ahora el horizonte del mar, que no es el horizonte visual del espectador, sino es diferente, ¿no? Ahora esas líneas de ahí abajo están tratando de complementar el resto de edificaciones que se encuentran en la parte inferior. Al lado izquierdo pues están todo lo que son los servicios, las llegadas de servicio, la salida de desperdicios, bombas, equipos, puertos de agua, entrada de suministros, y hacia la derecha pues están las partes donde se encuentra la entrada principal y algunos elementos también de presentación y más de lobby y recepción. Ahora estoy con definir lo que es la parte de lo que es la isla. Este basamento que estoy dibujando ahí lo vemos desde arriba, pareciera como un triángulo sin puntas, ¿no? De puntas redondeadas. Y evidentemente pues hicieron una escollera primero, aventaron mucha piedra, luego aventaron rellenos que fueran desplazando el agua y construyeron esa falsa isla, ¿no? Ahí la conectaron con esa calle que ahora dibujo y que va directo a la parte de lo que es el vestíbulo principal del edificio. En este momento me detengo un poco, reviso la imagen de la foto y vuelvo a voltear al dibujo, y lo hago muchas veces como si fuera un partido de tenis. Estoy volteando y volteando para tratar de revisar si la proporción, si la composición está más o menos cercana
a lo que el dibujo, a lo que la foto me está indicando. Aquí, como les repito, todo es observación directa y proporción. Y esto pues, se puede lograr en el tiempo con la práctica, ¿no? Vuelvo a voltear el papel y hago otra línea curva que está un poco separada de la primera para dar lugar a una serie de elementos que se encuentran en toda esa parte y que yo pienso que son como terrazas de las habitaciones, ¿no? No estoy seguro que así sea, pero es un espacio abierto que está pegado a esa zona. En el resto del área donde estoy dibujando ahora, hay una serie de continuidad de esa separación de los pisos, ligeramente curva. Esto es con la intención de generar esa parte de la vela o del velero, ¿no? Es un recubrimiento o una piel del edificio que ahora se le ha dado en llamar de ese tipo, de esa manera, perdón, y que de alguna manera ayuda a complementar esa parte conceptual. Ahí me detengo, también vuelvo a revisar y es el momento de empezar a definir. Saco un plumón negro, delgado, y empiezo a definir. Voy primero por la parte más alta, lo que es el elemento principal de la estructura. Ahí nada más se ve una parte porque la otra está hacia el otro lado. Esto pareciera como una aguja, ¿no? Que va de más ancha abajo y más delgada en la parte de arriba. La defino y luego voy por las traves que seccionan las tres grandes partes. Le doy su valor volumétrico a ellas y determino lo que son, o la estructura esa, el exoesqueleto es el que hablábamos, ¿no? Ya la tengo definida. En ese momento vuelvo a la facilidad que ya les expliqué y trazo las líneas curvas que son los límites de la parte frontal. El edificio visto desde arriba pues es como un triángulo también, ¿no? En ese momento hay un problema ahí con el plumón y pues busco el otro para seguir, ¿no? Entonces, hasta aquí y en lo que retomo el trazo, es proporción, es estar revisando en todo momento el seguimiento de lo que la imagen nos está señalando, con la intención de, como les he dicho, de crear una síntesis o un resumen del edificio. Se trata de que al final el edificio, cuando tú lo veas o se lo enseñes a alguien, pues esa persona que lo está viendo tenga la idea de lo que es, sin llegar al detalle tan preciso. No es una foto, ni estamos tratando de copiar la realidad. Es una síntesis rápida, si ustedes quieren, y que a través del dibujo pues nos está ayudando a explicarnos o a complementar, ¿no? Retomamos el trazo, empiezo a darle valor a esa primera parte de una de las curvas. En ese momento continúo con la otra parte, el otro trazo de la parte de las terrazas. Vuelvo a acomodarme para que se facilite el trazo. Aprovecho y voy seccionando los espacios abiertos a través de un segmento que está indicando que se encuentran un poquito más profundos en relación con el resto de la cubierta curvada. Trazo las separaciones que ya tenía como guía y establezco la curva que los contiene. Voy a la curva máxima, vuelvo a retomar el punto de inicio y voy al punto de llegada en la parte de abajo. Le doy un poco de valor para entender que es parte estructural, que es parte importante del edificio. Manejo esos tensores ahora, alargados, cuya función estructural es fundamental. Y bueno, como ya teníamos un trazo, ahora me quedan, bueno, proporcionados y exactos, ¿no? Porque ya los tracé antes con un lápiz. Ya están dibujados esos tirantes o tensores. Ahora voy a complementar el resto de los pisos hacia este lado, dirigiéndome al punto de fuga que inicialmente pues era el mouse, ¿no? Voy con el centro primero y luego voy con los superiores e inferiores. Le doy un poco de valor a la estructura que se pierde ahí en ese punto, puesto que tiene la cara hacia aquel lado, la tapan las habitaciones, la defino
y voy con la parte del resto de la piel o la cubierta del edificio ligeramente curva, tratando de continuar hacia el punto de fuga derecho, que era el masking tape. Ahí le di un poquito de curva porque así está en la realidad. Al final, del lado derecho y donde hace punta con ese arco, hay un angostamiento de las formas. Y leyendo en el edificio, pues es como imitar lo que es la vela de un velero, ¿no? Voy con el helipuerto, pues ahí defino lo que ya tenía definido. Establezco los puntos, voy con el restaurante, marco sus límites máximos y mínimos y relleno por ahí la parte donde se ve la ventana de cristal. Es un espacio angosto y alargado que está colgado el edificio y que pues, permite una vista extraordinaria. Ahí entre esa parte curva hay una sombra que marco a través de estas diagonales y que al final la vamos a marcar con otro tratamiento, ya con un lápiz. Voy a las partes complementarias, que son los servicios. Habíamos hablado de que de este lado se encuentra la llegada de suministros, máquinas, motores, aires acondicionados y demás. Y ahí está la entrada, que ahora la marco, la relleno de negro, que es el portal de ingreso, ¿no? Y hacia la derecha, pues hay algunas otras edificaciones ahí. Fíjese cómo la línea es muy sugerida, es muy rápida, muy ligera. La idea es esa, que dé una idea. No se trata, insisto, de copiar una foto, dejarla igual, sino simplemente con trazos rápidos, tratar de dar la intención o la idea. El ojo del observador hace el resto, ¿no? Dibujo las piedras así de manera irregular o la escollera, y luego la línea del mar abajo. Ahora estoy haciendo la plaza de llegada, que es también obedeciendo a un trazo curvo, y ahí le pongo algunos arbolitos, ¿no? Para complementar un poco pues la composición, ¿no? Reviso algunos puntos. La observación es constante a la foto, ¿no? Le doy un poco de cuerpo a esa aguja estructural, me detengo, vuelvo a revisar todo en relación con la fotografía, subrayo algunas partes que quiero acentuar, y pues en este momento el trazo subrayado después de las líneas de guías o auxiliares, creo que ha quedado más o menos definido. Ahora el edificio ya casi se ve, ya casi está completo, con mucho parecido con la imagen y con mucha proporción. Ahí hay un dato que resultó curioso. Ahí estoy poniendo $28,000 por 20 pesos, dormir una noche en la suite real del Burj Al Arab, que es el cuarto más caro, la suite más real, cuesta 560,000 pesos. Cuando estuve leyendo esto me causó sorpresa, ¿no? Y nada más por pura información general, ¿no? $28,000 la noche en la suite principal del Burj, ahí en los Emiratos Árabes. Así que ahí ustedes dicen si ahora en vacaciones echan una vuelta a Dubái, ¿no? Agarro mi borrador y empiezo a tratar de desaparecer todo lo que hice con el lápiz, todas las líneas auxiliares, pues para tener el trazo más limpio y tener referencias más concretas. Aún no termino, todavía me falta la parte que creo que pudiera ser más atractiva. Sin embargo, en ese momento el edificio está completo en su proporción de altura en relación con su ancho, 1:3, la segmentación de las 3 secciones de estructura y la mayoría de los elementos que lo complementan y lo conforman de manera sintetizada, que creo que esa sería una de las características principales del dibujo a mano alzada, aplicado a la arquitectura, desde luego, ¿no? Cuando tú estás tratando de dibujar edificios o copiar algún edificio, o simplemente una idea que ha salido en tu mente en relación con un proyecto que vas a realizar,
pues primero la concibes en el cerebro y luego la llevas a un primer intento de dibujo con un croquis, ¿no? La escuela nos da la oportunidad de conocer esto, de aprender esto, de especializarnos en esto, así como también a través de otros métodos de dibujo, que puede ser las tecnologías de información que ahora se encuentran. Hay clases de dibujo por computadora que también son muy interesantes y los resultados finales que presentan los muchachos en los niveles terminales, noveno y décimo, son impresionantes. Yo muchas veces he pensado que son fotografías. El grado de calidad que nos permite la computadora es extraordinario. Ya encontré mis plumones que los traía perdidos. Me tuve que ir a otro lado de la casa a buscarlos. Y bueno, lo que sigue pues es ir definiendo y ir sacando las formas y los volúmenes de una manera tal que ese dibujo se venga hacia el frente o se remarque, ¿no? Empiezo con las terrazas, digo yo que son, no estoy seguro de esto, ya lo dije, y empiezo a rellenar esa parte. Fíjense que no relleno todo, dejo algunos puntos blancos o partes blancas, que son brillos que se presentan ahí o elementos de luz. También observen que no llego hasta el límite en la derecha, dejo una partecita blanca. Esa partecita blanca de la derecha de cada cuadrito es precisamente el valor, la profundidad de la estructura. Algunos los relleno completas, otras no. Esto es pues, a capricho y viendo la imagen o la foto, ¿no? Y eso nos empieza a sacar esa parte hacia el frente. Fíjense cómo simplemente con este rellenar de esas partes, el edificio se empieza a venir hacia el frente. Voy con el otro lado de habitaciones, respeto el tensor, hago la separación entre un piso y otro, ahí no le pinto, dejo la parte blanca para ir dando la idea de la profundidad. Me voy con la línea hasta abajo para definir la parte de lo que es la estructura y vuelvo y regreso a rellenar. Dejo entre piso y piso una parte sin rellenar, que es precisamente para dar la idea, como ya dije, de los diferentes niveles o pisos que conforman esta zona, ¿no? Y no sé si están de acuerdo conmigo en que el edificio empieza a venirse hacia el frente, se empieza a salir, como a querer salir del papel, ¿no? Y esa es precisamente parte muy importante de la definición de lo que podría ser un croquis arquitectónico en este caso, ¿no? Ahí me detengo un poco y voy con la última de las secciones de habitaciones, siguiendo las mismas condiciones que ya establecí, dejando los espacios en blanco, respetando los tirantes o tensores. Hay que tener cuidado cuando uno trabaja con el negro, ¿no? Hay que ser cuidadoso y pensar antes del trazo, porque un abuso del negro pues arruina todo, ¿no? Voy con la parte de abajo, defino algunos elementos de sombra sin mucho detalle, simple y sencillamente en la escollera también marco algunas partes que podían ser como sombras. Regreso a la estructura arriba, hago los travesaños horizontales los defino y voy a la parte esa curvada y con puntitos trato de seguir esas partes finales de ese pabellón o cubierta que se encuentra en esa zona, ¿no? Ya definió, por ahí me voy al restaurante una rayita, remarcando el cristal, y fíjense, y otra vez repito cómo el edificio se empieza a venir hacia el frente, ¿no? Se empieza a conformar en volumen. Saco ahora un lápiz suave, es un 4E que estaba ahí a la mano, y volteo y empiezo a rellenar esa parte que les dije que eran como sombras que se presentan en esa parte curvada de la cubierta, precisamente con la intención de darle un poquito más de volumen y de contraste a esa parte, ¿no? Ahí me sigo abajo con algunos trazos, voy un poco al helipuerto, al restaurante, relleno esa zona, reviso la estructura y me animo a echarle algunas rayitas grises ahí a la parte estructural, sin abusar y sin ir de más. Voy a la plaza de acceso, por ahí no se ve, pero
estoy girando el papel y estoy haciendo un achurado que me da una disposición así como concéntrica, ¿no? Le pongo una raya de en medio al puente para separar los dos carriles de ida y venida, y ahora voy a intentar poner un carro ahí que va para allá, ¿no? Más o menos en proporción, ahí lo pongo, y otro que ya no sé si va o viene, pero pues es otro carro, ¿no? Ahí pongo unas personas, esos puntitos pueden ser gente que va caminando ahí en el puente, ¿no? Y que están otros en las diferentes partes. Reviso todo, me regreso a la estructura, hago algunos tintes de lápiz, y en ese momento el dibujo está terminado. Y así es como de manera rápida. Bueno, aquí lo hice lento para tratar de ir dando la explicación. Viéndolo de frente, si estuvieras enfrente del edificio o de cualquier otro, o viéndolo de una imagen, este dibujo con esta calidad o de estas características no debería llevarte más de 7, 8 minutos, ¿no? Aquí nos llevó más porque, pues bueno, había que explicar el proceso. Esta es una lámina, es la lámina número 19 que están haciendo los muchachos en su curso de representación de primer semestre. Ahorita estamos en perspectiva 2 puntos de fuga y estamos entrando a la parte de sombras, y en las próximas clases iremos a color. Haremos algunos dibujos relacionados con manejo del color hacia ejercicios como de este tipo. Es representación arquitectónica y bueno, pues estamos viendo a la parte de edificios existentes en todo el mundo, en México inclusive. Ahora vamos a dibujar San Miguel de Allende en las próximas clases, la catedral y edificios internacionales que puedan ser representativos de la arquitectura contemporánea y que todo estudiante de arquitectura y todo arquitecto pues debiera conocer, ¿no? Esta fue la parte del ejercicio. Espero que haya sido interesante para ustedes. Y bueno, pues es reiterar la invitación para todos, para que tomen su decisión y ojalá y sea en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Recuerden que la facultad ofrece un abanico de posibilidades, todas muy interesantes, en el renglón del diseño y la arquitectura y el urbanismo. Yo espero que haya sido motivacional, cuando menos esa fue mi intención cuando insistí en que se pudiera ver este dibujo, y ojalá y los pueda ver en agosto en el salón de clases. Entre tanto, me manifiesto a sus órdenes y atento a lo que les pueda yo ayudar o servir. Mi nombre es Jorge Rivera Bernal, soy arquitecto y soy parte y egresado orgullosamente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Un placer que me hayan acompañado y les agradezco muchísimo su atención. Gracias. Este ha sido el webinar CERFADU. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega.